Bueno, y mientras tanto, lo que preocupa, lo que han sido los máximos esfuerzos de los líderes mundiales es el refuerzo de las camas de terapia intensiva. Y esas camas de terapia intensiva son las que nos va a mostrar en este informe el doctor Capulla. Así es, estuve el otro día en el Sanatorio Finoquieto y queremos mostrarles a ustedes porque hablamos de camas. Uno se imagina la cama, una cama de 4 patas. Bueno, no es tan así esto. La cama de terapia intensiva tiene particularidades que tiene un costo diferente, por supuesto, en cuanto al equipamiento. Y esta es la nota que hicimos. Muchas veces hablamos acerca de qué es una cama de terapia intensiva, hablamos del conteo de camas de terapia intensiva, pero muchas veces no sabemos qué diferencia tiene una cama de sala común y una cama de terapia intensiva. Por eso estamos aquí en el Sanatorio Finoquieto, en la sala de terapia intensiva, con el doctor Mariano Martínez, que es coordinador de terapia intensiva justamente de este sanatorio, y nos va a contar qué tiene que tener una cama de terapia intensiva para llamarse como tal. ¿Cómo te va, Mariano? ¿Qué tal? Buenos días, doctor. Buenos días. ¿Cuál es el criterio de internación de un paciente en terapia intensiva? ¿O cuáles son los criterios? Imagino que hay Generalmente muchos. todos los pacientes graves, politraumatizados, que requieren asistencia respiratoria mecánica, monitoreo hemodinámico, pacientes posquirúrgicos de cirugías complejas, trasplante. Actualmente los pacientes con insuficiencia respiratoria por COVID vienen a este tipo de habitaciones, ¿sí? Básicamente el manejo general de todo paciente grave que está en una clínica de internación. ¿Nos podés mostrar qué requerimientos desde el punto de vista equipamiento tiene una cama de terapia intensiva completa? Sí, por supuesto. Esta es una habitación modelo que tenemos acá en la terapia intensiva. Primero y principal, monitoreo multiparamétrico. Ese es un monitor modelo que utilizamos, mide todos los parámetros, para los signos vitales del paciente, ¿sí? Bombas de infusión, esto que pueden ver acá. ¿Para qué sirve eso? Estas bombas se utilizan para administrar medicación en forma continua y en dosis controladas que requieren los pacientes graves que se internan en la unidad cerrada. Vemos ahí como 5 aparatitos. ¿Qué serían? Sí. Esto es un marcapaso que se utiliza habitualmente, sobre todo porque son camas también compartidas con unidad coronaria. ¿Lo puedo mostrar, por favor? Recuperación cardiovascular. Es móvil eso. Esto es un marcapaso móvil que se utiliza generalmente en posquirúrgico de cirugía cardíaca. ¿Sí? Se conectan en forma externa al paciente. Y eso controla, digamos... Controla el ritmo básicamente la cardíaco. frecuencia cardíaca de los pacientes, ¿sí? Bien. ¿El multiparamétrico qué determinaciones hace? O sea, Este es el monitoreo multiparamétrico, mide generalmente frecuencia cardíaca, presión arterial, saturometría, ¿sí? Y se le pueden agregar también saturometría de oxígeno en la sangre. Se pueden conectar también parámetros como son el dióxido de carbono exhalado del paciente, en pacientes que están con respirador, ¿sí? Se pueden conectar catéteres para medir las presiones intracardíacas. Todas esas medidas las registra el monitor en forma continua y se van grabando, digamos, ¿sí? Se graban y digamos, ¿el médico tiene que venir a controlarlo permanentemente o existe algún monitoreo central donde...? El monitoreo generalmente es doble. Estas camas habitualmente tienen un enfermero que está controlando al paciente y controlando el monitoreo, y en esta sala particularmente nosotros tenemos lo que se llama monitoreo telemétrico o telemetría. Tenemos una isla de enfermería en el medio de la terapia donde están los monitores que en forma remota tienen el registro de los parámetros del monitor. Me imagino que cuando se altera algún valor suenan algunas alarmas. Exactamente, todos los parámetros tienen un rango de alarmas que están establecidos, uno los puede modificar a gusto del operador. Cuando los parámetros vitales están por encima o por debajo de estos números, suenan las alarmas y lógicamente se toma algún tipo de acción. Bueno, espectacular, clarísimo hasta ahí para todos los que no hemos visto nunca en vivo en directo una de estas camas, ¿no? Con todos sus elementos. Después vamos a mostrar en la segunda parte cómo funciona un respirador y por supuesto acá uno lo ve todo de alguna manera apagado porque no hay paciente, obviamente, por respeto absoluto a los pacientes. Pero claro, cuando uno entra a una sala de terapia intensiva está funcionando, ve muchísima cantidad de luces, de aparatitos que funcionan, de sueros colgados. Y depende del requerimiento de cada paciente. También hay aparatos, mayor cantidad de aparatos que acá no se mostraron, pero sí, si un paciente tiene algún problema de presión intracerebral, hay medidores, etcétera, etcétera. ¿Cada aparato tiene sus propios cables? O sea, ¿es un cablerío? Sí, hay mucho cable. Es un cablerío. Hay mucho cable, pero todo funciona de maravillas. Y después le hago una pregunta. ¿Qué pasa si se corta la luz, por ejemplo, con un respirador?
y seguramente les vamos a contestar de qué se trata, si hay riesgo o no hay riesgo que se corte la luz de un respirador. Bueno, en esta parte también vamos a ver de qué se tratan los respiradores, ¿no? Otro de los puntos que se reforzaron. El presidente mencionó en muchas ocasiones que se habían comprado determinada cantidad de respiradores. ¿Por qué son tan importantes? ¿Qué tienen de característico? ¿Lo dicen ahí en el informe? Lo decimos en el informe. Estoy viendo acá sobre mi derecha y nos gustaría que nos muestres lo que sería un respirador que tanto se habla también y que poco se sabe. Este es el famoso respirador multiprocesado, ¿sí? Microprocesado, ¿sí? Son los respiradores que se utilizan habitualmente en terapia intensiva para pacientes graves, ¿sí? Tenemos de distintas marcas, esta es particularmente la que tenemos acá en la sala. Este está desarmado y listo para ser utilizado en caso de que venga un paciente. Se conectan unas mangueras y se conecta al tubo del paciente, digamos, ¿sí? Al tubo endotraqueal. Me imagino ahora con el tema de COVID, los preparativos deben ser diferentes, la técnica de intubado debe ser bastante diferente. Sí, lógicamente, hay protocolos establecidos para todo manejo con sospecha de COVID, que básicamente implican muchas medidas o protocolos de protección personal, tanto para los enfermeros como para los médicos y para el personal de kinesiología, que también son vitales en el manejo de estos pacientes. La gente muchas veces se pregunta, ¿no? ¿Cuánto tiempo puede estar una persona? Se asusta y dice, ¿cuántos días puede estar una persona con un respirador? Mucho tiempo, el que sea necesario. Sí, en el caso de que los tiempos se prolonguen, lo que nosotros generalmente hacemos es cambiar el tubo endotraqueal por un dispositivo de traqueostomía, digamos, ¿sí? Pero las patologías respiratorias que se cronifican pueden requerir respirador por tiempo indeterminado. ¿Y cuál es el criterio para ir sacando al paciente del respirador? ¿Qué tiene que pasar para que eso ocurra? En líneas generales tiene que mejorar el cuadro que lo trajo inicialmente al respirador. Una causa común de entrar a un respirador es una neumonía grave. Una vez que el paciente mejora sus parámetros de oxigenación y sus variables clínicas, uno empieza un proceso de desvinculación. Tiene que cumplir criterios neurológicos, cardiovasculares, metabólicos, respiratorios. Cuando cumple todos estos parámetros empiezan lo que se llama un proceso de desvinculación. Desvinculación del respirador, el cual se puede lograr en forma generalmente en 1 o 2 días, dependiendo del tipo de paciente y del tipo de enfermedad. Hay pacientes que requieren tiempos prolongados de desvinculación de la ventilación mecánica. Una pregunta quizás tonta, pero que mucha gente se hace. ¿Qué pasa en el caso de que haya un corte de luz con el respirador? Los respiradores tienen batería y en el caso de las áreas cerradas la mayoría funcionan con un generador de backup. Perfecto. Atrás tuyo tienes un aparato también. ¿Nos puedes mostrar de qué se trata esto? Bien. Este es un dispositivo bastante específico que se llama balón de contrapulsación intraórtica. Es un dispositivo de asistencia cardíaca que generalmente se utiliza cuando hay fallas cardíacas o insuficiencias cardíacas severas que no responden al tratamiento médico estándar. Se utiliza mucho en unidad coronaria, en cirugía cardiovascular, en trasplante cardíaco. ¿La cama en particular tiene un colchón especial para los pacientes que están muchos días hospitalizados con respecto al decúbito, las escaras que se puedan producir? Sí, las camas de terapia intensiva lógicamente tienen lo que se llama un colchón antiescaras, ¿sí? Es un colchón que está conectado a una bomba que funciona en forma continua, que infla y desinfla el colchón en distintos sitios para que el paciente no presente lo que se llaman escaras o lesiones de decúbito. Son básicamente heridas de la piel que se producen en los sitios de apoyo de los huesos, básicamente. En caso de una situación crítica, veo acá que existen unos botones para llamar, para activar determinados protocolos. ¿Nos puedes mostrar de qué se trata esto? Bien, este es el panel para llamado de enfermería y el botón más importante acá, ¿sí? Es el famoso código azul, que es este botón que está acá. ¿Sí? Ese botón lo que activa es la alarma de paro cardíaco, básicamente cualquier situación de emergencia que comprometa la vida del paciente. Suena una alarma básicamente en todo el piso que hace que cualquier profesional que esté en cualquier sector de la terapia, porque la terapia es grande, tiene 24 camas y una sala de terapia intermedia, que uno estando en cualquier lugar pueda concurrir rápidamente a la habitación donde suena la alarma. En el caso que se active esto por alguna parada cardíaca, ¿qué aparatología se trae aquí al Generalmente lo que traemos siempre es lo que se llama el carro de paro, que tenemos un carro de paro en cada extremo de la terapia intensiva. El carro de paro lo que tiene es toda la medicación y todos los dispositivos que uno habitualmente utiliza en una reanimación por paro cardíaco.